Hola chicos, con ustedes la profesora Lucy del curso de comunicación. El día de hoy trabajaré una retroalimentación con los alumnos del cuarto grado de secundaria sobre un tema que avanzamos la primera semana de clase. El tema es la concurrencia vocálica. Bien, veamos qué es la concurrencia vocálica. Una secuencia de vocales es el encuentro de dos vocales o más dentro de una misma sílaba. Ejemplo, aquí tengo la palabra acuoso, que ha sido dividida en 3 sílabas, en cuya segunda sílaba yo tengo la concurrencia de 2 vocales. Asimismo, aquí tengo otra palabra, ioides, que tiene 2 sílabas. La primera sílaba muestra también la secuencia de 3 vocales. Muy bien. Veamos los casos de concurrencia. El primer caso es el diftongo. ¿Qué es un diftongo? Es la unión de 2 vocales que forman una sola sílaba. 2 vocales que siempre estarán juntas y no se separan en sílabas distintas. Por ejemplo, en la palabra paisaje, que se divide en 3 sílabas. La primera sílaba es la que muestra la presencia de 2 vocales juntas. Forman a su vez un diftongo. Muy bien. Veamos las clases de diftongo. Aquí tengo el diftongo creciente, que se mostrará cuando yo tenga en una sílaba una vocal cerrada junto a una vocal abierta. Aquí algunos ejemplos en la palabra viaje, hielo, suave, sueño y cuota. Como verán, las vocales cerradas están resaltadas de color negro y las vocales abiertas de color azul para indicar la diferencia y la formación del diftongo creciente. Por otro lado está el diftongo decreciente, que se forma con la presencia de una vocal abierta junto a una vocal cerrada. Aquí algunos ejemplos: la palabra fraile, peine, zoila, pauta, eucalipto y sousa. Aquí igual he resaltado la vocal abierta de color azul y la vocal cerrada de color negro para demostrar la presencia del diftongo decreciente. Veamos a continuación el otro caso de concurrencia. El hiato viene a ser la separación de 2 vocales en sílabas diferentes. Un hiato se forma con 2 vocales que inicialmente debieron estar juntas, pero que por las reglas del hiato tendrán que ir separadas en sílabas diferentes. Por ejemplo, la palabra canoa, que está dividida en 3 sílabas. Aquí encontramos 2 vocales abiertas que han sido separadas por la presencia del hiato. Muy bien, veamos las clases de hiato. Tengo primero el hiato simple, que se mostrará cuando yo tenga en una sílaba 2 vocales abiertas. Aquí en los ejemplos, las diferentes combinaciones de hiato simple en palabras como poeta, cae, Canadá, Canaán, creo, emplea, cree. Bien, aquí tengo el caso del hiato acentual, que deberá cumplir con la condición de tener en una sílaba vocales cerradas junto a vocales abiertas o viceversa, pero deben cumplir con la condición de que la vocal cerrada tenga el acento ortográfico o la denominada tilde. Por ello he resaltado las vocales cerradas acentuadas con color rojo para hacer la distinción del hiato acentual. Muy bien, veamos ahora un caso de concurrencia más, el triftongo. ¿Qué viene a ser el triftongo? Es una secuencia de 3 vocales sucesivas que pertenecen a la misma sílaba. Para ello debe mantenerse un orden determinado, es decir,
Esta es la única condición que deben cumplir los triftongos. Aquí tengo algunas palabras como ejemplo: cambiáis, sintiéis, y oides, aguaitar, buey, miau, aliéutica y guau. La condición es que la vocal abierta, que está resaltada de color verde, sea la vocal tónica, es decir, la que tenga mayor intensidad de voz. No necesariamente tendrá que ir tildada, como este caso, también puede ir sin tilde, solo la condición es que tenga la mayor fuerza de voz. Muy bien, pasemos ahora a evaluar nuestro aprendizaje con la página 11. Aquí nos pide silabear las palabras y señalar el tipo de diftongo. Tengo la primera palabra, silabeada en 2 sílabas. La primera sílaba muestra una vocal cerrada junto a una vocal abierta. El tipo de diftongo vendría a ser el creciente. En la palabra fragancia tenemos 3 sílabas. La última sílaba presenta el diftongo de tipo también creciente. Luego, la palabra cuepa, que muestra 2 sílabas. La primera tiene una vocal cerrada junto a una vocal abierta. El tipo que forma es el creciente. Suicidio, separada en sílabas, yo tendré 2 tipos de diftongo. En la primera, 2 vocales cerradas diferentes, y en la segunda, una vocal cerrada junto a una vocal abierta. Los tipos de diftongo: homogéneo y diftongo creciente. Luego, la palabra agencia, dividida en 3 sílabas. La última sílaba muestra el diftongo de tipo creciente. Bien, la palabra reinado, dividida en 3 sílabas. La primera sílaba tiene una vocal abierta junto a una vocal cerrada. Por tanto, el tipo de diftongo es decreciente. La palabra frecuencia, dividida en 3 sílabas. Aquí tenemos 2 tipos de diftongo. Son de la misma clase en sí. Tengo una vocal cerrada junto a una vocal abierta. El tipo de diftongo es creciente. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Silabea las siguientes palabras y señala el tipo de hiato. Ahí tengo la palabra teo, que ya ha sido separada en sílabas. La última sílaba muestra 2 vocales abiertas, y el tipo de hiato que se muestra es el simple. La palabra neonato, que muestra 4 sílabas, también forma un hiato simple. La palabra héroe muestra un hiato simple. La palabra heroína, silabeada en 4 sílabas. Aquí tenemos la presencia de una vocal abierta junto a una vocal cerrada acentuada. Por tanto, el tipo de hiato es acentual. La palabra caoba, separada en 3 sílabas. El tipo de hiato es simple. Alcancía, separada en 4 sílabas. También tenemos la presencia de una vocal cerrada acentual. El hiato es también del tipo acentual. Aeronave, dividida en sílabas. Aquí tenemos la presencia de un hiato simple. Muy bien. Y finalmente la palabra aéreo, dividida en sílabas, muestra 2 hiatos de tipo simple. Pasamos al cuestionario de la página 15. Tipo preguntas de admisión. Te dice: elige la alternativa correcta. Señala la palabra con diftongo creciente. Primero, recordemos cuál es la condición de un diftongo creciente. Aquí está. Debe tener una vocal cerrada junto a una vocal abierta. La única palabra que cumple con esta condición es la palabra
fuente. Muy bien, esa es la respuesta. 2. Señala la palabra con diftongo decreciente. La fórmula para ello es vocal abierta junto a una vocal cerrada. La palabra que cumple con la condición es la palabra ahumado. Vocal abierta junto a una vocal cerrada. Pregunta 3. Señala la palabra con diftongo homogéneo. Aquí yo deberé encontrar dos vocales cerradas pero diferentes. ¿En qué alternativa está? En la alternativa D. La palabra intuir, dos vocales cerradas diferentes. Bien. 4. Me pide la palabra con hiato simple. La condición para el hiato simple es vocal abierta junto a otra vocal abierta. La palabra es creación. EA, dos vocales abiertas que forman hiato simple. Muy bien, sigamos. Pregunta 5. Señale la palabra con hiato acentual. La fórmula, recordemos, vocal cerrada tónica más vocal abierta. La palabra que cumple, influíamos. Muy bien. 6. Señale la palabra con triftongo. La condición es esta. Esta es la única condición. Vocal cerrada más vocal abierta junto a otra vocal cerrada. La única palabra que cumple es la palabra apreciáis. Aquí está. Muy bien. 7. Señale la palabra con diftongo e hiato. A ver, aquí hice una observación porque no encontré la respuesta. Veamos la condición del diftongo y el hiato. El diftongo se forma cuando yo tengo una vocal cerrada junto a una vocal abierta o viceversa, ¿verdad? O cuando tengo dos vocales cerradas diferentes. Veamos los casos. En la palabra beatería, yo tengo aquí dos vocales abiertas, tengo un hiato. Junto a IA también otro hiato, no tengo diftongo. La alternativa B, alienación. Tengo también aquí la presencia de la vocal cerrada junto a una vocal abierta. Ahí tengo un diftongo. Y al final en la palabra, en la silabación, también tengo un diftongo. No tengo hiatos. C, creía. Aquí únicamente tengo un hiato. En la D, instruía. Tengo también otro hiato. Neonato, otro hiato. Por tanto, no tengo una respuesta indicada. Le agrego la alternativa de ninguna de las anteriores. Muy bien. Pasamos a la pregunta 8. Señala la palabra con dos diftongos. Aquí tengo la condición de los diftongos. El diftongo homogéneo que presentará vocales cerradas diferentes y el diftongo creciente o decreciente que presentará vocal cerrada junto a vocal abierta, ¿verdad? A ver, veamos. La palabra con dos diftongos viene a ser la palabra intuición. Aquí tengo UI que tiene un diftongo homogéneo y la sílaba IO que tiene otro diftongo, ¿verdad? De tipo creciente. Muy bien, esa es la respuesta. 9. Nos pide la palabra con hiato simple y aquí tengo ya la condición del hiato simple. Una vocal cerrada más una vocal abierta. La palabra que cumple con esa condición es la palabra teología. A ver, te dice dos hiatos. La primera, EO, dos vocales abiertas, hiato simple. Y la siguiente, IA, vocal cerrada acentuada con vocal abierta. El hiato acentual que ya tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Marca la secuencia correcta de diftongo, hiato y triftongo. Tenemos que encontrar esta indicación en ese orden. A ver,
¿En qué alternativa yo tengo un diftongo, un hiato y luego un triftongo? En la alternativa con la palabra ahuyentar, reír y cambiáis. Muy bien. Pregunta 11. Desde el inmenso portón que clausuraba el patio de la hacienda, aquel silencio acongojaba. Hasta los perros, enmudecidos, olfateaban la muerte en la casa colonial. Las grandes puertas claveteadas de plata ostentaban ya crespones en forma de cruz. Nos pide encontrar el número de diftongos. A ver, veamos cuántos tenemos. Aquí en la palabra clausuraba un diftongo, en la palabra patio otro, en la palabra hacienda los estoy subrayando de color rojo, luego en la palabra silencio, en la palabra muerte, en la palabra colonial otro diftongo y finalmente en la palabra puertas. En total hace 7 diftongos. Muy bien. Tengo la pregunta 12. Marca la alternativa que presenta la relación entre palabra bisílaba y tetrasílaba. Antes recordemos que es una bisílaba. Una bisílaba tiene 2 sílabas. Una tetrasílaba tiene 4 sílabas. ¿Y cuál es la alternativa que cumple con esa condición? Aquí ya tengo separado en sílabas la palabra acción, 2 sílabas, bisílaba, y la palabra recaída en 4 sílabas, tetrasílabas. Por tanto, la alternativa es la C. Muy bien. Veamos la pregunta 3C. Nos dice, fue una auténtica osadía el demostrar así ese desprecio, más le hubiera valido traer dichos libros. En el texto anterior hay ¿cuántos diftongos y cuántos hiatos? Veamos. 4 diftongos y 2 hiatos. Aquí los subrayé. A ver, veamos. Los diftongos de color rojo y los hiatos de color verde. Veamos aquí 2 diftongos, un hiato en la palabra osadía, desprecio otro y otro diftongo, hubiera otro diftongo y en la palabra traer tengo otro hiato. En total 4 diftongos y 2 hiatos. Muy bien, pasamos a la pregunta 14. Igualmente en el texto anterior nos pide indicar la cantidad de diftongos y también de hiatos. Total, aquí ya los tengo subrayados de color verde, en este caso los diftongos y los hiatos de color rojo. El total de diftongos son 6 y los hiatos son 2. La alternativa correcta es la A. Pregunta 15. Señala la oración donde no encuentres triftongo. Antes recordemos cuál es la condición. La condición de un triftongo es la presencia de vocal cerrada junto a una vocal abierta tónica más una vocal cerrada. La alternativa A presenta esta condición en la palabra ioides. La alternativa B también en la palabra despreciéis. Muy bien. La alternativa C también. La alternativa D, a ver, la palabra es sentiríais. Esta no cumple con esa condición. Veamos a ver también la E. Sé lo que averiguáis. Sí cumple. En todo caso, la alternativa en la cual no encuentro triftongo es la D. Muy bien. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Cuídense. Un fuerte abrazo a la distancia. Adiós.